Dios le bendiga, Dios le guarde. En el día de hoy seguimos hablando y enseñando acerca de la señal de los últimos tiempos. Estamos enseñando de las señales de los últimos tiempos que fueron anunciadas por Jesús, por los apóstoles y por los profetas del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 6 y estamos analizando del verso 1 al verso 8. Estamos hablando acerca del libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, que es tomado por el Cordero Inmolado de Dios. Este libro que está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Gloria al Señor. Aquellos sellos son abiertos por Jesucristo y en el día de hoy vamos a analizar y vamos a hablar acerca del tercer sello que es abierto por el Cordero Inmolado de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, versos 5 y versos 6, que son los versos que vamos a analizar en el día de hoy, que nos hablan acerca de ese tercer sello que es abierto por el Cordero Inmolado de Dios. Dice de la manera siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en sus manos. El verso 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí el apóstol Juan está hablando que cuando el Cordero abre el tercer sello, se manifiesta un tercer caballo. Pero el aspecto de este tercer caballo dice que su color es un color, el color del caballo es un color negro. Nosotros sabemos que en la Biblia los colores tienen significados importantes. Y aquí el negro está representando o está simbolizando el hambre, la miseria, la pobreza, la muerte y el luto. El negro que está simbolizando, está representando un tiempo de oscuridad, calamidad, desastre, terror y engaño. Lo que está mirando el apóstol Juan es que cuando se abre el tercer sello y se manifiesta el tercer caballo, el caballo que se manifiesta va a traer sobre el planeta Tierra un tiempo de oscuridad, de tiniebla y de terror, un tiempo de hambre, de pobreza, un tiempo de luto, un tiempo de muerte. Esto representa el color negro en la visión que tiene el apóstol Juan. Pero dice que el que lo montaba, el jinete que montaba al caballo negro, tenía una balanza en sus manos, que simboliza la balanza. La balanza simboliza que al jinete del caballo negro se le va a dar la autoridad para traer sobre el planeta Tierra un hambre a nivel global, una hambruna a nivel global, que se le va a dar la autoridad para traer escasez de alimento a nivel global. La balanza era un instrumento que se utilizaba para medir los artículos o los alimentos. Era un peso no del mismo diseño como nosotros lo tenemos hoy en día, era un diseño diferente, pero servía para pesar y medir los artículos y los alimentos. Gloria al Señor. Y la introducción de la balanza, aquí está hablando de que los alimentos no van a ser conseguidos como nosotros lo adquirimos, lo conseguimos hoy en día. Hoy en día nosotros podemos ir al mercado, al supermercado o a la tienda y comprar los alimentos y la cantidad de alimentos que nosotros queramos, dependiendo de la cantidad de dinero que tengamos. Pero aquí está hablando que la persona no va a adquirir los alimentos de la forma como lo consigue hoy en día, sino que van a tener que hacer larga fila y de una forma obligatoria para poder conseguir los alimentos, y esto van a ser dados por medida, por ración. O sea que no se le va a dar los alimentos y que no lo vamos a conseguir por cantidades, sino que los alimentos van a ser dados por medida o por ración. Esto habla de eso en la balanza que tiene el jinete del caballo negro en las manos. Pero si leemos el verso 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. O sea, está hablando que un denario, que era el salario o la paga diaria de una persona, iba solamente a alcanzar para comprar 2 libras de trigo. Un denario
era una moneda de plata romana y era el salario que se le daba o la paga que se le daba a una persona cuando trabajaba un día completo. Era el pago de un día de un trabajador. Pero dice que ese denario iba a alcanzar para comprar simplemente 2 libras de trigo. Y esas 2 libras de trigo solamente podían alcanzar para sustentar a una sola persona por un solo día. Quiere decir que una persona podía trabajar el día entero, iba a recibir una paga de un denario y podía alcanzarle para comprar 2 libras de trigo. Pero esas 2 libras de trigo simplemente van a alcanzar para poder sustentar a una sola persona en un solo día. Por eso dice, 6 libras de cebada por un denario. Habla de la cebada. ¿Y qué era la cebada? ¿O qué es la cebada? La cebada es un alimento de menor calidad que tiene menos nutrientes. Y es un alimento que lo utilizaban para dárselos a los animales. Y aquí está hablando que por el mismo denario la persona podía optar por comprar 6 libras de cebada. Una persona que tuviera una familia de unos 5 o 6 personas que no pudiera comprar o no le daba las 2 libras de trigo, con ese denario que conseguía, un padre de familia, con ese denario que conseguía, podía comprar la cebada para que pudiera alcanzar para alimentar a toda la familia. Esto habla de una inflación, esto habla de una carestía, esto habla de una escasez de los productos, esto habla de una hambre a nivel global. El jinete del caballo negro se le va a dar la autoridad para traer un hambre a nivel global y que la gente padezca y muera de hambre. Gloria al Señor, poderoso el nombre de Jesús. Déjame decirte, Jesús habló acerca del hambre y el hambre es una señal de los últimos tiempos. Jesús habló acerca de antes de su venida, el hambre iba a ser una señal de los últimos tiempos y que iban a anunciar que su venida estaba cerca o está cerca. Gloria al Señor. Si nosotros vamos al libro de Mateo, al capítulo 24, quiero que vaya conmigo allí. Mateo capítulo 24 y verso 7, vemos que Jesús habla acerca del hambre. Mateo 24:7 dice de la manera siguiente, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Vuelvo y leo el versículo. Gloria al Señor, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea que Jesús está hablando que el hambre es una señal de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Déjame decirte que el hambre es una realidad en nuestro planeta. En nuestro planeta, hoy en día, hay mucha gente padeciendo de hambre crónica. Gloria al Señor. El hambre puede venir por diferentes causas. Puede venir, gloria al Señor, por una alza de los productos en los mercados a nivel global, a nivel mundial. ¿Sí? Así, los productos, hay una alza de los productos en los mercados a nivel internacional. Puede que el hambre pueda tocar los países más pobres y los países de menor recurso y el hambre se pueda extender. El hambre también puede venir por una política injusta sobre un país o sobre una región. El hambre también puede ser producida por medio de la guerra. Cuando hay guerra y hay conflicto entre los pueblos o conflicto entre las naciones, entonces se puede desatar el hambre. Se dice que en la Primera Guerra Mundial hubo un hambre donde murieron, después de la Primera Guerra Mundial, se desató un hambre donde murieron alrededor de 27 millones de personas. O sea que el hambre puede venir por medio de la guerra, por medio de los conflictos entre los pueblos. El hambre también se puede producir por medio de fenómenos naturales, como son la sequía, los huracanes, los terremotos, como son las plagas que muchas veces atacan a la cosecha, los tornados. Por eso puede venir un hambre a un país
o una región. Gloria al Señor. El hambre también puede venir por medio de una pandemia, por medio de una pandemia que venga a nivel global o a nivel de una región. Hoy en día el mundo entero, hoy en día está atravesando por la pandemia llamada COVID-19. Y lo que calculan las Naciones Unidas es que alrededor de 265 millones de personas van a padecer de hambre crónica. Gloria al Señor. Alrededor de 265 millones de personas en 30 países diferentes, gloria al Señor, van a padecer hambre después que pase esta pandemia que el mundo hoy está viviendo. Gloria al Señor. Pero quiero darte un dato muy interesante. Según las Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas mueren de hambre todos los días. Alrededor de 24,000 personas se muere de hambre todos los días. Según Naciones Unidas, alrededor de 150,000 personas muere todos los días por cualquier causa, sea por accidente, sea por enfermedad, sea por cualquier causa. Pero de esas 150,000 personas que mueren todos los días por cualquier causa, un 16% de estas 150,000 personas muere de hambre. Gloria al Señor. Pero esos 24,000, estas 24,000 personas que mueren de hambre todos los días, el 75% de esas 24,000 personas que mueren de hambre son niños menores de 5 meses. O sea que el hambre es una realidad en nuestro planeta, que el mundo siempre ha padecido ciclos y temporadas de hambre. Muchos países, en Europa en el siglo XVII, hubo una hambruna que diezmó una gran parte de la población. Ha habido hambruna en Rusia, en la Unión Soviética, ha habido hambruna en Irlanda en 1845, una hambruna que duró hasta 1848, y alrededor de 1 millón de personas murió en esa nación. Ha habido hambruna alrededor de casi todos los países del mundo, en la India, en China, en muchos países del mundo, en África. Ha habido hambre que ha acabado y terminado y matado a mucha gente. Y mayormente, la mayoría de las personas que han muerto por el hambre son niños. Gloria al Señor. Según las Naciones Unidas y según el programa de alimentación de Naciones Unidas, en el 2019, 135 millones de personas padecieron de hambre crónica. Y fue repartido esto por regiones, o sea, por continentes y regiones. Y el 73 millones de esos 135 millones pertenecen a África y unos 43 millones pertenecen a Oriente Medio y unos 18,5 millones pertenecen a América Latina y el Caribe. Quiere decir que el hambre es una realidad en nuestro planeta. Está hablando en el 2019, en el año pasado. 2019, unos 135 millones de personas padecieron de hambre crónica. El año pasado, 73 millones en África, 43 millones en Oriente Medio y 18,5 millones en América Latina y el Caribe padecieron de hambre. Lo que quiero decirte en el día de hoy es que al jinete del caballo negro se le da la autoridad de traer a la tierra, al planeta, lo que es un hambre a nivel global, un tiempo de oscuridad, un tiempo de calamidad, un tiempo de escasez, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor. Gloria al Señor. Quiero decirte que el hambre es una señal de los últimos tiempos. Es una señal de que Jesucristo regresa nuevamente a este planeta, de que Cristo viene. Es una señal de los últimos tiempos, una señal de la venida de Cristo. Pero el hambre también es una señal de los juicios de Dios. Es una forma como Dios castiga al hombre que le ha dado la espalda. Es una señal como Dios castiga al hombre que se ha apartado de él
y que ha corrido detrás de su propia voluntad. El hambre, la forma como Dios trae juicio al hombre, castigo al hombre y corrección al hombre. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías y vamos a ver un patrón muy importante que Dios utiliza para castigar al ser humano y para castigar al hombre. Gloria al Señor. Jeremías, capítulo 44 y verso 13. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 44 y verso 13. Aquí hay una declaración poderosa de parte del profeta Jeremías. Gloria al Señor. Capítulo 44, verso 13 dice de la manera siguiente: pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Castigaré, castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Es la manera como Dios somete y castiga al hombre, con espada, con hambre y con pestilencia. Y vemos este patrón que Dios utiliza cuando el hombre le da la espalda y cuando el hombre introduce la maldad y cuando el hombre se aleja de él. Gloria al Señor. O sea que el hambre que está introduciendo el jinete del caballo negro son los juicios de Dios en contra de la humanidad. Gloria al Señor. Si vamos al capítulo 42 de Jeremías y al versículo 17, también hay una declaración poderosa aquí de parte del profeta. Dice la manera siguiente: todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, a hambre, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. Morirán de espada, de hambre y de pestilencia. Es la forma como Dios castiga al hombre que ha desobedecido su palabra. Lo seguimos leyendo. Gloria al Señor. Si vamos al capítulo 29 del libro de Jeremías, capítulo 29 del libro de Jeremías, y vamos al verso 17 y verso 18, también aquí una declaración poderosa de parte de Dios. Dice la manera siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Espada, hambre y pestilencia. Y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Gloria al Señor. Y el verso 18 dice de la manera siguiente: los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Lo perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Quiere decir que la forma como Dios castiga al hombre. Gloria al Señor. Lo hizo con Israel y lo hizo con otras naciones y lo va a estar haciendo o lo va a hacer con el mundo. Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo con el mundo hoy en día, que le ha dado la espalda a él. Gloria al Señor. En el libro de Primera de Crónica, en el capítulo 21, del verso 1, nosotros podemos ver hasta el verso 12, hay una historia poderosa. Aquí habla acerca del rey David. Dice que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciera un censo sobre todo Israel. David hizo un censo sobre todo Israel. Aunque el general del ejército de David se opuso y no quería que David hiciera el censo, pero David insistió en hacer el censo. Se dejó influenciar por Satanás y hizo un censo de todo el territorio de Israel para saber las personas que podían salir a la guerra. Dice que esto no agradó a Dios, porque quien estaba detrás de esa idea era Satanás, y quien había influenciado a David para que hiciera un censo de todo Israel fue Satanás. Esto no agradó a Dios. Y Dios levanta al profeta Gad y va donde está David y le habla de parte de Dios. Le dice, quiero que escoja. Gloria al Señor. Dios te manda que escoja. O 3 años venga el hambre sobre todo el territorio, o que sea derrotado por 3 meses por tus enemigos, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste, venga sobre todo el territorio de Israel, y el ángel de Jehová haga destrucción sobre todo Israel. Dice David, y le responde al profeta Gad: prefiero caer en la mano de Dios, que tendrá misericordia, que caer en la mano
de los hombres. Gloria al Señor. Y dice el verso 14 de Primera de Crónica, capítulo 21, verso 14, que murieron en Israel alrededor de 70,000 hombres por medio de la peste. Gloria al Señor. Pero Dios le dio a escoger. Le dijo, ¿qué tú quieres? ¿3 años de hambre? ¿O por 3 meses ser derrotado por tus enemigos? O sea, la guerra. ¿O por 3 días que venga la peste? Quiere decir que es el modelo de Dios para castigar y traer juicio al hombre. Gloria al Señor. Por eso estamos hablando acerca de estos cuatro jinetes. Hablamos del caballo blanco, gloria al Señor, lo que representa. Pero los 3 jinetes, el primero representa la guerra, que es el jinete del caballo rojo, y luego, o el segundo representa la guerra, que es el jinete del caballo rojo, el tercero representa el hambre, y el cuarto jinete representa lo que es la peste, lo que es la plaga, lo que es la mortandad. Quiere decir que la forma como Dios somete al hombre, Dios lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Él trae lo que el hambre, espada y pestilencia. La espada es la guerra. Gloria al Señor. Y este jinete del caballo negro es Dios quien le da la autoridad de traer sobre la tierra un tiempo de oscuridad, un tiempo de tiniebla, un tiempo de hambre, un tiempo de pobreza. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Pero qué importante. La Biblia habla, y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 6, que al final del verso 6 dice, pero no dañe el aceite ni el vino. El aceite y el vino, aquí nosotros lo vemos como una gracia de Dios, como el favor de Dios manifestado a aquellos que le temen y le buscan en espíritu y en verdad. Está hablando que el jinete del caballo negro tiene la autoridad de traer sobre la tierra una hambruna a nivel global, traer desastre, traer desesperación, traer angustia, pero dice que no dañe el aceite ni el vino. El aceite y el vino representa a aquellos que han creído en el Señor, aquellos que confían en un Dios vivo. Déjame decirte, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y el apóstol Pablo declara, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. Lo que quiero decirte en el día de hoy, que aunque el mundo sea sometido y juzgado y los juicios de Dios se estén manifestando sobre la tierra y la oscuridad, la guerra, la mortandad y la peste estén en el mundo, sobre aquellos que invocan al Señor, la gracia de Dios estará sobre ellos. Dios lo va a sostener, lo va a sustentar. Las promesas de Dios se van a activar sobre aquellos que crean en Él. Quiere decir que aunque los juicios de Dios estén en la tierra, paralelamente también la gracia de Dios se va a manifestar a favor de aquellos que creen y confían en Dios. Dios lo hizo en el pasado. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado, cautivo en Egipto, y Dios envió a Moisés para libertar al pueblo de Israel, Moisés fue de parte de Dios. Dios manifestó las plagas en contra del pueblo de Egipto, en contra de los dioses de Egipto. Fueron juzgados los dioses de Egipto y el pueblo de Egipto. Y aquellas plagas cayeron sobre aquella nación. La plaga de la sangre, donde los ríos se convirtieron en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la úlcera, el ganado, gloria al Señor. Pero el pueblo de Dios, que se encontraba en la tierra de Gosén, ahí en Egipto, en un territorio llamado Gosén, en un pueblo llamado Gosén, ninguna de esas plagas lo tocaron. Dios guardó a su pueblo de toda plaga. Lo que quiero decirte en el día de hoy, que cuando se le dice al jinete del caballo negro, se le da la autoridad de traer el hambre y la calamidad y la angustia y el terror a la tierra, también se le ordena que no dañe el aceite ni el vino. Por eso más que nunca tenemos que estar buscando al Señor en espíritu y en verdad. Esto lo vemos también en la vida de Elías. La Biblia dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes que Elías lanza una palabra y dice, no lloverá por 3 años y medio, sino por mi palabra. Dice que los cielos se cerraron y no hubo lluvia ni rocío. Y por eso hubo una sequía en todo Israel, de tal manera que esto desató una hambruna. Pero dice que Elías fue dirigido por Dios para que se fuera a un arroyo. Y allí dice que estuvo en aquel arroyo y bebía del arroyo. Y dice que los cuervos le traían pan y le traían carne a Elías y lo sustentaban.
Mientras Israel estaba padeciendo por un hambre, por una hambruna, por causa de la sequía, Elías estaba siendo sustentado por medio de los cuervos que Dios enviaba y le llevaban pan y carne. Gloria al Señor, poderoso el nombre de Jesús. Luego fue enviado donde una viuda. Y cuando fue donde la viuda, gloria al Señor, le profetizó, le dijo, mira, la harina de la tinaja no va a escasear y el aceite de la vasija no va a disminuir hasta que Dios haga llover sobre Israel. Y Dios le dijo a Elías, después que está en el arroyo se seca, lo envió donde esa viuda para que la viuda la sustentara. Lo que quiero decirte es que aunque esto pueda afectarnos a nosotros los cristianos, pero de alguna manera las promesas de Dios se van a activar en nosotros y Dios estará ahí con nosotros. Gloria al Señor para darnos el sustento. Por eso más que nunca tenemos que creer en Él. Aunque el hambre, la oscuridad y la tiniebla, y aunque haya mortandad alrededor del mundo, aquellos que invoquen al Señor paralelamente van a estar bajo la gracia de Dios y bajo el favor de Dios. Al que al jinete del caballo negro se le da la autoridad de traer el hambre, de traer la oscuridad, de traer el terror, de traer la ruina, de traer, oh gloria a Dios, el luto y la muerte. También se le dice que no dañe el aceite ni el vino. El libro de Isaías, en el capítulo 60, verso 1 hasta el verso 2, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El jinete del caballo negro y el caballo negro viene a traer un tiempo de oscuridad, de calamidad, de hambre, de pobreza. Pero también Dios no habla y no dice que aquellos que crean en Él van a ser sustentados y guardados. No es que nosotros no seamos afectados por los juicios de Dios. Pero lo que quiero decirte es que el trato de Dios con nosotros es diferente al trato de Él con el mundo. Este mundo que está siendo procesado, juzgado por Dios, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y ha caminado de acuerdo a su voluntad, va a ir cada día de mal en peor. Y no podemos hablar otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. En un tiempo de oscuridad, un tiempo de hambruna, pero aquellos que invoquen al Señor van a ser sustentados. Gloria al Señor, esto es poderoso. Por eso más que nunca tenemos que buscar al Señor. Por eso más que nunca tenemos que someternos a Él. Por eso más que nunca tenemos que buscar su rostro. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo a Él en espíritu y en verdad. El jinete del caballo negro tiene la autoridad de traer la oscuridad, el hambre, la pobreza, la ruina al planeta Tierra, pero también se le dice que no dañe el aceite ni el vino. Y el aceite y el vino nos representan a ti y a mí. Gloria al Señor. Así que sigamos hacia adelante y sigamos buscando al Señor con todo el corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos falta el último sello, el cuarto sello, que vamos a hablar en otro video posterior que vamos a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.